Buenas tardes, hermanos. En este tiempo, este miércoles 8 de abril, seguimos revisando lo que la palabra de Dios nos dice en el libro de Jonás. Así que les invito a buscar en sus Biblias, en el libro de Jonás, en el capítulo 2, y la mantengan abierta allí para tener la lectura e ir revisando pues lo que estemos conversando. Yo solamente voy a citar dos versículos de ese capítulo 2 y por allí comenzaríamos a discutir o a hablar. Dice el versículo 1: y desde el vientre del pez oró Jonás a Jehová su Dios. Desde el vientre del pez oró Jonás a Jehová su Dios. Y el versículo 10: entonces Jehová habló al pez y éste vomitó a Jonás en tierra. Oró en el vientre, Jehová lo oyó, le habló Jehová al pez y el pez obedeció, devolviendo a Jonás a la tierra. En este capítulo 2 nos encontramos con la oración de Jonás desde el vientre del pez, desde el vientre del pez. Obviamente que la oración es escrita luego que él sale. Y al salir del pez y al tener el tiempo de reflexión sobre lo que había ocurrido, lo que él había dicho en la oración, él retoma aquel momento, lo revive y lo escribe, colocando allí sus reflexiones, su angustia y sus situaciones ya de una manera tal vez más poética o literaria que el haber estado directamente en el vientre del pez. Recordamos que esta carta, que este libro fue escrito en el siglo 8 antes de Jesucristo y que el tema principal del libro es la misericordia de Dios que es ofrecida por medio de la predicación del arrepentimiento. Jonás, el nombre de Jonás significa paloma. Tal vez algunos de nosotros los hombres no nos gustaría mucho que nos llamaran paloma, pero como es otro idioma, muchos tantos se llaman Jonás y lo menos que yo imagino es que su nombre se llama paloma o significa paloma. Jonás fue contemporáneo de otros profetas como fueron Amós, Oseas, Isaías y el profeta Miqueas. En esta oración, Jonás hace una petición de liberación. ¿De liberación de qué? Porque él está en el vientre del pez. Él se lo tragó el pez, suponemos que era aquel tiburón ballena que lo tragó y lo cargó allí por esos 3 días. Pero también expresa la gratitud por Dios haberle salvado de una situación en la que él consideró que su vida se había perdido y en consecuencia él alaba a Dios por el rescate recibido. Esta oración de Jonás incorpora el lenguaje de los salmos. Esto indica que Jonás tenía su mente saturada de la palabra de Dios. Si miramos el versículo 2, ubíquelo allí, ese es prácticamente una cita del Salmo 18, los versículos 4 al 6, que dice: me rodearon los dolores de la muerte. El versículo 5, me rodearon las ligaduras del Seol, el lugar donde están los muertos. Me confrontaron los lazos de la muerte. En mi angustia, dice el versículo 6, invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo. Cita del Salmo 18, los versículos 4 al 6. Pero también nos recuerda al Salmo 120, el versículo 1, que dice: a Jehová llamé estando en angustia y él me respondió. Lo llamé estando en angustia y él me respondió. En el versículo 3 encontramos que Jonás cita al Salmo 42, el versículo 7. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Fue arrojado al mar. Sentía que perecía de estar en la inmensidad solo y Dios le proveyó aquel pez que a lo mejor él pensó que era peor para él, pero él sintió que esas olas del mar le cubrían. Yo no sé si usted lo ha arrastrado alguna vez una ola del mar, pero es una experiencia no muy grata. Yo recuerdo en el año 1986 fuimos en el mes de agosto a Margarita, a una playa llamada Playa El Agua. Esa fue la primera y la última vez que la visité, no me gustó. Y se levantaba, estando bañándome allí con mi esposa, se levantó una ola inmensa, espantosa.
parecía una pared que venía sobre uno. Y yo le digo a mi esposa, bueno, vamos a correr la ola con nuestro cuerpo, ¿no? Que es correr la ola. La ola lo que hizo fue golpearnos contra el fondo, contra la arena, arrastrarnos. Bueno, fue terrible. Y eso no estoy en la profundidad del mar. Imagínense usted entonces a un hombre como Jonás, ahí lanzado del barco que le prestaba una seguridad a la profundidad del mar. En el versículo 4, Jonás cita el Salmo 31, el versículo 22. Cortado soy de tu presencia, pero cuando clamé a ti, oíste la voz de mis ruegos. Ese es algo prometido, dicho en los salmos, evidenciado por el salmista, evidenciado por Jonás, y que puede ser evidenciado en nuestras vidas también. Clamamos al Señor, el Señor escucha y el Señor atiende. En el versículo 5 hay una cita del Salmo 69. Hay 3 versículos que se mezclan allí, el versículo 1, el versículo 2 y el versículo 15. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta mi alma. Estoy hundido en el lodo profundo, donde no hay suelo firme. He llegado a las profundidades de las aguas y la corriente me ha arrastrado. Esa era la experiencia que Jonás sentía. Lo expresaba el salmista de otra manera, en otras circunstancias, usando metáforas, usando figuras literarias, pero Jonás lo hace suyo en su propia vivencia personal. En el versículo 6, Jonás cita el Salmo 30, el versículo 3. Oh Jehová, tú has hecho subir mi alma del Seol, del lugar de los muertos. Desde la fosa me has vuelto a la vida. Él sintió que moría. Y al ver el rescate de Dios, él sabe, él reconoce que Dios le ha dado una oportunidad para vivir. Las personas, cuando estamos sin Cristo, estamos precisamente en la fosa de la muerte. Y solamente cuando encontramos una experiencia personal con Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, es que podemos tener la esperanza de la vida, una segunda oportunidad. Tal vez algunos de ustedes han tenido una segunda oportunidad. Ha pensado que ha fallecido, ha pensado que está a punto de morir, ha pensado que ya las cosas no tienen futuro, no hay resultado, pero Dios te abre una puerta y Dios te da otra oportunidad. Esa oportunidad no es para malgastarla en tus gustos y placeres, sino para precisamente volver a la vida, para servir a Dios, para buscarlo a Él y para dedicarte a Él. En el versículo 7, Jonás cita el Salmo 142, versículo 3. Cuando mi espíritu está desmayado dentro de mí, cuando él pensó que todo se había acabado, tú conoces mi senda, porque Dios conoce los planes que tiene para nosotros, pero también el camino por el cual andamos y por el cual Él quiere que nosotros andemos. En el camino en que he de andar han escondido una trampa para mí. La vida nos ofrece circunstancias que a veces no entendemos, pero en todas ellas debemos saber quién es el que está con nosotros y que el que está con nosotros es mayor que el que está contra nosotros. Por eso no podemos desfallecer, no debemos cansarnos ni debemos sentirnos abatidos. En el versículo 8 hay una cita del Salmo 31, el versículo 6, que dice: aborrezco a los que esperan en los ídolos vanos, pero yo en Jehová he confiado. Los ídolos vanos, las figuras que nos hacemos. ¿Por qué hizo destruir Dios aquella serpiente de bronce que se hizo construir en el desierto, que era un símbolo de lo que sería la cruz de Cristo, que el que mirara a ella iba a ser salvo? Porque la gente empezó a idolatrar esa serpiente. Si bien Jesucristo murió en una cruz, y la cruz viene a ser un símbolo del cristianismo, muchas de las personas adoran la cruz y se hacen imágenes de lo que están del que estuvo en la cruz, y adoran la imagen en lugar de adorar al Dios que está vivo, al Cristo resucitado, al Cristo que no quedó sujeto en la cruz, ni quedó encerrado en la tumba, ni estuvo atrapado por el Seol o el Hades, que es el reino de la muerte. Así que en esos dice que esperan en ídolos vanos, no tienen respuesta. Pero yo en Jehová he confiado. En estos días, si no me equivoco hoy, van a hacer algunas cosas que provocan risa.
Es como que si yo agarrara este muñequito que está aquí, que es un peluche, ¿verdad? Y yo sacara al peluche a pasear por la calle y le dijera, mira, mira, mira a un lado, mira al otro, ayúdame ahora, ¿me va a ayudar el muñequito? No me va a ayudar, eso es inanimado, no tiene vida. Y después que las personas han partido a la presencia de Dios, ya no hay comunicación con nosotros. Eso lo dice la Biblia. Y si lo dice la Biblia, ¿a quién le vas a creer? ¿Al que te enseña que busques una cruz vacía, un ídolo, o al que te dice que busca al Dios vivo y resucitado? Yo en Jehová he confiado. En el Salmo 50, en los versículos 14, el versículo 23, es una cita del versículo 9 de Jonás 2. Ofrece a Dios sacrificios de acción de gracia. Paga tus votos al Altísimo. Y el versículo 23, el que ofrece sacrificios de acción de gracia, me glorificará. ¿Y qué dijo Jonás allí en ese versículo? Que él ofrecería sacrificios de acción de gracia por haber sido librado de esa muerte segura y haber sido enseñado en la prueba y de haber sido rescatado de la adversidad. En este capítulo encontramos algunos paralelos entre la experiencia de Jonás y la experiencia de aquellos marineros que estaban en el barco donde viajó Jonás hacia Nínive. Por ejemplo, ambos experimentaron una crisis en el mar, crisis en la que pensaron que su vida se acababa. Ambos oraron a Jehová. Aquellos oraron primero a sus dioses que fueron vanos, como los ídolos vanos que señaló Jonás. Oraron a eso vanamente hasta que clamaron a Jehová. En consecuencia, el tercer paralelo es que ambos fueron rescatados de su angustia y fueron librados de su problema. En cuarto lugar, ambos ofrecieron sacrificios e hicieron votos. Así lo hicieron los marinos cuando fueron librados de la tormenta. Así lo hizo Jonás al ser librado del pez, del vientre del pez. En los versículos 8 al 9 de este capítulo, Jonás hace una valoración de la naturaleza de la salvación. Él dice, los que veneran las vanidades ilusorias, a los vanos ídolos, ¿qué salvación van a encontrar allí? Es como que si yo le hablara, yo tuviese una foto aquí de algunos de mis padres que han fallecido, que ya no están en el plano terrenal, y estuviera conversando con ellos, le diga, abre tus ojos desde allá, desde el cielo, mírame que estoy aquí en esta situación, tú que estás cerca de Dios allí, agarra el coronavirus y bótalo para otro lado. Si no me están escuchando, dice la Biblia, lean la Biblia, aquella parábola del rico y Lázaro, que no hay posibilidad alguna que el mundo espiritual tenga una comunicación con el mundo humano. Cada uno se encuentra en el lugar donde le corresponde y la Biblia no dice nada que te diga, no, le dio permiso a este, le dio permiso al otro, porque eso no lo enseña la Biblia. Luego dice, abandonaron su lealtad. ¿Cuántas personas abandonan la misericordia que Dios provee, buscando las seguridades humanas, buscando el amigo, buscando el esto, buscando el otro, el que le ofrezca? Esta crisis que tenemos de gasolina, ¿cómo ha levantado personas que su crisis interna, emocional, espiritual se agudiza, pero cómo ha levantado a otros que se aprovechan de esa crisis para comercializar, siendo ellos los que debían estar resguardados, porque tienen los salvoconductos para estar, tienen la única oportunidad para surtir su gasolina, pero entonces consiguen la manera de buscar un mejor postor y vender a precios insospechables, lo que para algunos podría ser una necesidad. Abandonan su lealtad. ¿Cuántas personas pueden abandonar esa lealtad a Dios porque piensan que con sus propias fuerzas pueden conseguir algo mejor? Pienso en Sara y Abraham. Ellos eran ancianos y Dios le dijo a Abraham y a Sara que él sería padre y que sería padre de naciones. Y Sara entonces quiso ayudarla, quiso ayudar a Dios, y en contra de lo que Dios había dicho, buscó una sierva, una mujer, una esclava, para que tuviera relaciones con Abraham, abandonando las misericordias que Dios provee y dudando de lo que Dios puede hacer. Y por si fuera poco, años después,
en su vejez, aún mayor y peor, Dios los vitalizó y les capacitó para que ella saliese embarazada y tuviesen a su hijo, a Isaac. La salvación pertenece a Jehová, dice aquí. Y eso es cierto. La salvación es su precioso don para el hombre. Nadie la puede alcanzar por sí mismo. Porque tú seas bueno, no lo vas a hacer. Porque dice la Biblia que no es por gracia, que la salvación es por gracia, es por fe, que no es por obra. Para que nadie diga que, bueno, yo lo hice, yo lo merezco. No, no es por lo que tú hagas, ni lo que tú seas, ni lo que tú tengas. Es que Dios te lo ofrece. Es un don gratuito que está dado para que todo aquel, como dice Juan 3:16, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solo si tú crees puedes experimentar esa salvación que el Señor te ofrece. También aquí en este capítulo nos encontramos la prefigura de la permanencia del Señor en la tumba y su posterior resurrección. Ese tiempo de Jonás en el vientre hace esa prefigura. Si vamos a otro pasaje, pero esta vez en el Nuevo Testamento, en Mateo el capítulo 12, en los versículos 38 al 41 dice que los escribas y los fariseos le pedían a Jesucristo una señal. Danos una señal, demuestra que tú eres el Mesías, el enviado, el que nosotros estamos esperando. Lo habían visto sanar enfermos, que los cojos caminaran, lo habían visto hacer milagros, distintos milagros, su fama se conocía, pero ellos pedían una señal específica y particular de que le diera, y él les mostró la señal. Dice el versículo 40, porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Y el versículo 41, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron ante la proclamación de Jonás. Y aquí, uno mayor que Jonás está en este lugar. Él les dijo, la señal que les voy a dar va a ser la señal de mi muerte y la señal de mi resurrección. Y el que no crea en eso, que yo soy el Salvador, dice Jesucristo, aún los habitantes de Nínive van a ser testigos contra ustedes, porque ustedes rechazaron la gracia y la misericordia que se les está ofreciendo. La única señal que Jesús ofreció entonces fue la de su resurrección. Pero vamos a hacer un trabajito en este momento. Imagínense a Jonás en el vientre del pez. Imagínenselo allí. Ahora pensemos en Jesús en ese tiempo de fallecido. Pero vamos a ver a Jonás. Jonás estaba en la incertidumbre. Dice que las aguas le llegaron hasta arriba, que las algas se le enredaron en la cabeza. ¿Y qué cosas habría comido ese pez? A lo mejor él estaba allí con los restos hediondos en los jugos gástricos, que Dios le protegió aún de eso, de aquellos otros peces que ese gran pez había comido. Pero mira, eso viene a ser un paralelismo con Jesucristo. Él allí en la cruz del Calvario, él cargó con la mortecina de nuestras vidas, con la asquerosidad de nuestros pecados. Él, siendo santo y puro, sin pecado, fue hecho pecado por tu causa y por la mía, y por esa causa murió en esa cruz del Calvario. Jesús pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y en esa cruz le tocó vivir el infierno que tal vez Jonás conoció allí en el fondo en el vientre del pez. Pero el Señor Jesús tuvo que ir al vientre de la muerte y pasar esos tiempos allí para cumplir allí su obra y completar esa obra salvífica con la resurrección que luego tendría. Aquí en el capítulo hay unas expresiones de desesperación y de respuestas de Dios. Dice el versículo 2, desde mi angustia invoqué a Jehová, clamé desde el vientre del Seol, desde el vientre de la muerte, del depósito de los muertos, y tú escuchaste. No importa en la situación en la que tú te encuentres, clama al Señor, el Señor te escuchará y el Señor te dará una respuesta. En el versículo 4, expulsado soy delante de tus ojos, pero aún he de ver lo que Dios va a hacer. Hay momentos en que tú crees que Dios te ha puesto de lado. La gente vulgarmente dice, tengo el santo de espalda. Dios no se ha puesto de espaldas a ti.
Incluso Jesús en la cruz del Calvario llegó a decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque allí cargaba el peso de los pecados de nuestras vidas, con la cual Él estaba pagando, y era necesario que en aquel momento Dios le diera la espalda para que Él tuviera su infierno allí, en ese segundo, en esa cruz del Calvario. En el versículo 5 dice que tengo las aguas hasta la garganta, me rodeó el abismo, las algas se enredaron en mi cabeza. La desesperación, la desgracia, las luchas, los problemas, cómo pueden perturbar nuestra mente, cómo pueden sentir que nos están ahogando, cómo pueden hacernos sentir que nos estamos ahogando, que no tenemos opción. Pero dice el versículo 6, hiciste subir mi vida de la fosa, aún de allí, de donde yo pensé que no saldría, me hiciste surgir, me hiciste salir. El versículo 7, cuando mi alma desfallecía, mi oración llegó a ti. Cuando mi alma desfallecía. Estamos en este mundo, y en este mundo tendremos problemas, tendremos aflicción, nos dice el Señor, pero debemos confiar porque Él ha vencido el mundo. Así que no importa por lo que estemos pasando, puedes pensar que no hay salida, puedes pensar que no hay oportunidad, pero Dios no ha perdido el control. Él no ha soltado el mundo de sus manos, como dice aquella canción de niño. Dios tiene a todo el mundo en sus manos, te tiene a ti, me tiene a mí, nos tiene a nosotros en sus manos, no ha perdido el control. Todas estas son expresiones de desesperanza. ¿Qué razón tenía Él de tenerla por la culpa, por haber sido desobediente a Dios? Y esas expresiones, tal vez con más dramatismo y menos poesía, las dijo en el vientre del pez, porque Él estaba viviendo en el vientre del pez el castigo por la desobediencia. Pero ellas, en esa frase, se encerraba su arrepentimiento y se encerraba su fe. Que el Señor les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima vez.